como siempre, este es el tiempo que me encanta a mí estar con ustedes, porque les puedo decir cosas que Dios pone en mi corazón. Ustedes saben que paso toda la semana buscando, estudiando, escudriñando, leyendo. O sea, gracias mis hermanos que me permiten ustedes como pastor poder estar en casa y hacer eso. Pero ¿sabe usted? El pastor necesita estudiar, ¿no están de acuerdo? Yo necesito estudiar. Y una vez le pregunté al Señor y le dije, en una iglesia de nosotros en el pueblo, le dije, hermano, cuando el pastor estudia, ¿está el pastor trabajando o ese es el tiempo del pastor solo para que él, o sea, un tiempo que no le pagan al pastor? Y me dice el hermano, no, el pastor no trabaja cuando está leyendo libros. Y le digo, entonces, ¿cómo se va a preparar el pastor? Entonces, ustedes son una iglesia muy linda, les agradezco mucho, ustedes me ayudan, me sostienen, económicamente ustedes echan en ese sobre ahí, sus sobres ustedes me dan, y eso me permite a mí estar en casa y aprender cosas que necesito decirles. El día de hoy les voy a hablar de algo que es importante, porque estamos enfrentando algo que se llama la opinión pública. Y la opinión pública, la opinión general, es engañosa. Cuando empezamos a oír al público hablar y la opinión general de todo el público, eso es engañoso. Y hemos estado en esta serie de discernir, descubrir y prevenir el engaño. Hemos estado hablando de eso. Y quiero decirles que aunque las encuestas de la opinión pública, hay encuestas, le llaman en inglés también un survey, o las encuestas de la opinión pública, y estas encuestas algunas veces son buenas, ¿correcto? Porque nos ayudan a entender problemas, y nos ayudan a entender y a buscar soluciones. Pero también hay otras veces que la opinión de la mayoría en las encuestas no nos ayuda, porque el gran problema que tenemos es que si no estamos de acuerdo con el grupo general en lo que ellos creen, entonces se molestan con uno, lo empiezan a atacar y hasta lo pueden aislar a uno. Algo que sí no podemos nosotros permitir de la opinión general es que la gente, la sociedad y algunas veces personas cercanas que inclusive están en nuestras familias, no podemos permitir que ellos nos digan ni que ellos nos muestren quién Jesucristo realmente es. Y esto es un asunto muy, pero muy delicado, porque cuando las personas nos dicen quién Cristo es, cuando las personas nos dan a entender quién ellos creen que Cristo es, muchas veces lo que ellos quieren es una opinión general y nos dicen cosas creyendo ellos que ellos saben, y no es así. Repito, los valores cristianos y la moralidad correcta de la vida del cristiano no se puede definir por medio de la opinión general. ¿Me escucharon? Lo repito, los valores cristianos y la moralidad correcta de la vida que usted y yo tenemos que vivir como cristianos no pueden ser definidos por medio de la opinión de todas las demás personas. Nosotros, los cristianos, tenemos un libro. El libro lo dejó Dios para nosotros. El libro lo escribió Dios por medio de hombres santos que fueron inspirados por Dios, y ese libro se llama la Biblia. Y nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios, y también creemos que del libro de Dios brota la voz de Dios que nosotros constantemente deseamos escuchar, y nosotros vivimos de acuerdo a las normas, vivimos de acuerdo a los preceptos y vivimos de acuerdo a todo lo que la Biblia nos dice. Amén. Y eso es muy importante. Ahora, vea por qué les digo esto. Vamos a empezar leyendo en Mateo, capítulo 16, verso 13. Y esto se los digo porque vean lo que va a suceder, y se van a quedar ustedes, en alguna manera, se van a quedar ustedes asustados, en otros de ustedes se van a quedar como casi sorprendidos de lo que vamos a encontrar. Jesús va a empezar a hablar con sus discípulos, como siempre, y Jesucristo quiere enseñarles. Y Mateo capítulo 16, verso 13, ahí están sus programas, todo esto también. Los que tienen Biblia, muchas gracias por traer su Biblia, y leamos. Dice ahí, Mateo 16, 13, dice: vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, y él le preguntó a sus discípulos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está haciendo una encuesta. Y está haciendo una encuesta en medio de sus discípulos. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es preguntar, ¿no? Y cuando uno pregunta, ¿qué es lo que uno quiere saber? La opinión de alguien. Y
cuando les empieza a preguntar, les dice a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, la respuesta a esta pregunta es algo de muchísima importancia. La pregunta es muy clara: ¿qué creen las personas de mí?, está preguntando Jesús. Y para que los discípulos puedan responder la pregunta, los discípulos tenían que estar al tanto, tenían que oír, tenían que conocer lo que la opinión general era. No podían ellos responder esa pregunta sin ellos relacionarse con las personas alrededor, sin saber lo que la familia de ellos decía, sin saber lo que la suegra opinaba, sin saber lo que otras personas hablaban de Cristo. Ellos no iban a poder responder la pregunta, ¿de acuerdo? Porque Cristo les está diciendo: ¿quiénes dicen todos ellos allá afuera? No le está diciendo ustedes, ¿quiénes dicen todos ellos afuera que yo soy? Entonces, los discípulos tenían tanto que oír, conocer y andar con las personas para poder saber la respuesta a la pregunta. Cuando venimos a estudiar esto, vamos a descubrir varias cosas muy interesantes. Primero, lo que vamos a descubrir es que muchas de las personas, en la respuesta que van a dar, hablaban basados en lo que percibían. Y la percepción forma ideas. ¿Alguna vez usted ha percibido algo solo porque creyó usted ver y luego se equivocó? Recuerdo aquella mujer, y les conté una vez esta cosa, allá un vecino por allá que vino a donde la vecina y le decía: mira, tengo algo que decirte de tu esposo, pero no sé cómo decírtelo. Y la otra mujer le dice: bueno, dime. Por fuera le dice: dime, pero por dentro está pensando: vieja chismosa, ya sé que eres una chismosa. No se lo dijo así, pero por fuera está diciendo: a ver, dime, ¿qué es lo que me quieres decir de mi esposo? Pero por dentro estoy diciendo: vieja chismosa esta, se me están metiendo, no importa. Y la otra viene y le dice: que mira, venía ya por la tienda, en el mall, y por allá había tu esposo. Y la esposa le dice: sí, claro, por allá andaba mi esposo. Dice: sí, pero es que vieras que lo vi como una mujer. ¿En serio? Sí, y vieras que iban muy pegaditos, hasta agarrados de la mano. ¿Y no te da cosa? Y le dice la otra: no, porque lo que estás percibiendo, lo que estás haciendo es un chisme, porque él anda con su hija, la que tú no conoces. ¿Se da cuenta? Qué fácil es percibir algo que no nos da un reflejo correcto de la realidad, porque la vieja chismosa no sabía que esa era la hija del hombre, y entonces viene a decir algo que ella está percibiendo, está creyéndose algo que vio cuando no es la realidad y no es la verdad. Entonces, cuando se perciben cosas, muchas cosas de las que uno habla, muchas cosas de la opinión general, las dicen las gentes generalmente hablando porque es lo que han percibido. Es lo que ven, es lo que creen entender. Y hay muchos que hablan basados solo en la percepción. Y el gran problema de la percepción es que las percepciones forman ideas. Es más, inclusive usted mismo ha formado percepciones de cosas, de situaciones y de gentes en las que usted se ha equivocado, ¿o no? Yo sí. Y nos equivocamos al formarnos estas percepciones y formamos ideas. Y entonces las ideas tienen un serio problema, porque las ideas nos forman imágenes. Y las imágenes nos dan a entender muchas veces cosas en las cuales estamos equivocados, porque no es la verdadera verdad. Y entonces nos formamos opiniones de cosas y nos formamos opiniones de personas. Así es fácil ver entonces que la mayoría de personas, si lo que andamos buscando es la opinión de la mayoría de las personas, estamos hablando entonces de dos cosas: que las personas van a estar basados mucho, la mayor parte del tiempo, ellos van a decir lo que son las cosas o lo que son otras personas, basados en los que ellos han percibido, y las percepciones son engañosas. Las percepciones son muy, pero muy engañosas y también divisivas, traen división. ¿Por qué les digo esto? Ve al verso 14. Entonces ellos le van a responder a Jesús ahora, y vea dónde se los pruebo aquí. La percepción general es la respuesta que los discípulos van a dar, porque los discípulos dicen: oh Señor, ellos, las personas, la opinión general, la encuesta que se llevó a cabo en todo este pueblo de donde estamos es la siguiente. Vea, unos dicen que tú eres ¿quién? Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Entonces empieza usted a ver que la imagen y las ideas
que las personas se han formado es falsa, ¿de acuerdo o no? ¿Era Jesús alguno de esos personajes? No, no era Jesús, pero los hombres casi que podrían decir, me cortan una mano, lo estoy diciendo yo la verdad, yo estoy diciendo lo que sé, esto es así como es, y no era así. Entonces, esa imagen y la idea que las personas tenían de Jesús era falso, se habían formado una imagen incorrecta, y aunque no conocían aún a Jesús, esta es la parte que más me molesta en alguna manera de lo que es esta respuesta de ellos, es que no conocían aún a Jesús y podrían haber dicho, la mera verdad es que no sabemos bien quién Jesús es, y se pueden quedar callados, pero generalmente queremos dar una opinión, y especialmente cuando no sabemos ni de lo que estamos hablando. ¿Ha encontrado usted personas así? Por ahí dicen que un borracho son los que hablan mejor. Dicen, los borrachos siempre dicen la verdad. De todos tienen una opinión, no, aunque están borrachos, pues quién les va a creer nada. Pero en este caso, miren lo que sucede. Primero, la opinión general de todas aquellas personas del pueblo donde ellos estuvieran no era la misma, porque en la misma opinión general habían 4 diferentes opiniones. Unos piensan que eres tal, otros piensan que tú eres otro tal. Por aquí no era. Segundo, la imagen también no era la imagen real, no era la imagen verdadera, porque Jesucristo es quien Jesucristo dice que Él es. Jesucristo no es quien las personas digan que Cristo es. Lo digo de nuevo. Jesucristo es quien Jesucristo ha dicho que Él es. Y cuando las personas empiezan a decirnos quién es Cristo, estamos en un serio problema, porque la idea de ellos, la creencia de ellos puede ser basada solo en percepciones y no es basada en un conocimiento verdadero de quien Cristo ha dicho que Él es. Y tercero también, la imagen que alguien tenga de Cristo puede hacer que algo no sea real, y lo podemos ver aquí exactamente. La respuesta de ellos es incorrecta, tienen una realidad ficticia y una realidad falsa, y de ahí que la Biblia nos advierte. La Biblia nos dice, mirad que nadie sea sabio en su propia opinión. La Biblia nos advierte de esto, y especialmente en cosas de espiritualidad, en cosas de la Biblia, en cosas que tienen que ver con Dios. Mirad que nadie sea sabio en su propia opinión, en lo que cree, porque andan muchos por ahí diciendo tantas barbaridades. ¿Alguna vez ha escuchado usted a alguien que parece que está borracho hablando en el nombre de Jesús? No están borrachos, pues pareciera que están borrachos porque hablan cada semejante estupidez. Y yo quiero prevenir estas cosas. Gloria a Dios que Cristo ya nos ha dicho quién Él es. Entonces, mire, les voy a dar un claro ejemplo, porque el ejemplo puede ser lo siguiente: la imagen y la opinión que los mormones tienen de Jesucristo. Veamos la imagen y la opinión que ellos tienen de Jesucristo, los mormones. Esto es algo sumamente difícil de entender, inclusive para personas que no son cristianas, porque los mormones dicen que Jesucristo es el hermano de Satanás. ¿Están muy cerca de la verdad? No. Está muy lejos realmente de la verdad, porque nunca Jesús ha revelado eso, y el mismo Evangelio se opone a esa manera de ver las cosas. Veamos también, por ejemplo, lo que yo encontré. Esto lo que voy a leerles, lo saqué de la doctrina de los testigos de Jehová, de las doctrinas de ellos, de ahí lo saqué y se los voy a leer. Pregunta. Se le pregunta a los testigos de Jehová: ¿creen ustedes en Jesús? ¿Creen los testigos de Jehová en Jesús? La respuesta de ellos: sí. Esto está en la doctrina de ellos, escrita en los libros de ellos, ¿ok? Dice, sí. Jesús mismo dijo, dicen ellos, y esto lo dice la Biblia: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dicen, estamos convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el cielo para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Su muerte y su resurrección hicieron posible, presta atención a lo que dicen ahora, hicieron posible que quienes tengan fe en Él reciban vida eterna. También creemos que Jesús gobierna como Rey del reino celestial de Dios, que pronto traerá paz
a toda la tierra, de acuerdo a Revelación y de acuerdo a Apocalipsis. Sin embargo, dicen ellos, Él dijo, el Padre es mayor que yo. Nosotros aceptamos entonces esas palabras que Jesús dijo y no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso, por lo tanto no lo adoramos. Porque hay mucha tela que cortar ahí, no voy a entrar a hablar de esto, pero lo único que quiero es que ustedes vean qué fácil es formarse ideas, porque la opinión general que ellos tienen de Jesús es casi correcta. Pero casi correcta todavía no es correcta. Casi correcta no es la revelación que Cristo dio de Él. Dios dio una revelación completa. Cristo nos dijo completa y totalmente quién es. Y lo que ellos creen, aún así es muy difícil, porque para prevenir este tipo de malas interpretaciones, para prevenir estas malas imágenes, para prevenir estas maneras de percibir quién Cristo es o no es, por eso el Señor nos dio la Biblia, y en la Biblia misma nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y también que el que tiene al Padre, dice la Biblia, tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Espíritu Santo. Entonces ya el gran serio problema, ellos creen en Jesús, y entonces basado en lo que ellos creen, yo les puedo decir que se puede creer en Jesús y aún no ser salvo. ¿Me escucharon? Podemos creer en Jesús y aún no ser salvos, y esto es terrible. ¿De acuerdo? Es horrible. Entonces hay que estudiar esto con mucho cuidado, porque se puede creer en Jesús de cierta manera que todavía uno no llega a aceptarlo a Él como lo que realmente es. Les doy otro ejemplo. Yo creo en Pancho Villa. Yo creo que Pancho Villa existió. ¿Cuántos de ustedes creen que Pancho Villa existió? Lo tenemos en los libros de la historia y lo que sea. Ahora, yo no sé si Pancho Villa era bueno o malo, pero yo no creo que Pancho Villa era el salvador de los pobres. Entonces, con Jesús, muchos creen que Jesucristo sí existió, pero aún no han creído que Jesucristo es el salvador de los pecadores. Y uso esto solo para mostrarles de que Jesucristo es el único que tiene poder para perdonar sus pecados, y que por la muerte y sacrificio de Jesús en la cruz es que Él logró el perdón de nuestros pecados. Él no solo se convirtió en el que ofreció su vida, pero Él es el perdonador de nuestra vida. Él es el que toma nuestro lugar, y todo esto ellos no lo creen. Entonces, así que para nosotros, todo aquel que cree en Jesucristo como el Salvador, nosotros los cristianos, los verdaderos seguidores de Jesús, los cristianos evangélicos, conservadores, nosotros creemos lo siguiente: creemos en que el que cree en Jesucristo como su Salvador y lo recibe y lo acepta como su Salvador, pidiendo perdón de pecados al único que lo puede salvar, esa persona recibe la salvación. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación es una persona. La salvación no es un acto, la salvación no es un ritual, la salvación no es una ceremonia, la salvación es una persona. La salvación se acepta y se recibe. La salvación es Jesucristo. Jesús el Cristo. Y si Jesús entonces puede perdonar los pecados, porque de acuerdo a la Biblia solo hay uno que puede perdonar los pecados. ¿Quién es esa persona? Dios. Entonces, si Jesús tiene el poder de perdonar los pecados, Jesús es Dios. Ahora, la razón por la cual Jesucristo vino y por la cual Él pudo ser el gran maestro que fue, la razón por la que Él pudo vivir la vida que Él vivió sin pecado, la razón por la cual Él pudo hacer los grandes milagros que hizo, es que la Biblia nos muestra que Jesucristo es Dios encarnado. Dios se hizo carne. Algunas de estas citas bíblicas se las anoté ahí están anotadas, pero para los que están escuchándonos aquí por medio del YouTube, porque hay algunos que nos van a escuchar en México, en otros lugares que nos escuchan, les voy a decir, estas son las siguientes citas. Es Juan 1:1, Juan 1:14, Primera de Timoteo 3:16 y Romanos 9:5, para los que nos escuchan por la internet. Así, los testigos de Jehová tienen un serio problema, porque entonces ellos no creen esto.
Y ellos no lo enseñan. Los testigos de Jehová, miren el problema que tienen. Ellos creen en que Dios es todopoderoso, pero no creen que Jesucristo es todopoderoso cuando la misma Biblia así lo enseña. Y la Biblia lo comprueba. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, del 7 al 8. Entonces, los testigos de Jehová han formado esta idea, esta imagen. Ellos han llegado a creer ciertas cosas que no es exactamente lo que la Escritura refleja. Y los testigos de Jehová creen también que Dios todo lo puede, pero no creen que Dios pueda tener tres personalidades. Qué interesante. Dios todo lo puede, pero Dios no puede tener tres personalidades. Dios no puede ser Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero sí, Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera, pero Él no hace eso. ¿Cómo es? ¿Cómo lo vamos a explicar? Bueno, yo no lo quiero explicar, solo les estoy advirtiendo de que hay engaño. La Biblia enseña con mucha claridad en diferentes lugares, y hasta en Isaías 6:3 dice que ahí se le adoró a Dios y se decía santo, santo, santo. 3 veces santo es una manera de reconocer que eran 3 personas. Vea algo aún peor. Esto es otra imagen que se ha formado con los testigos de Jehová. No creen siquiera en el sacrificio de Jesucristo, donde Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para morir por nosotros. Ellos no creen en esto. Esto se llama el sacrificio vicario. Vicario de Jesús. No lo aceptan ellos. Y tampoco ellos creen en que Jesucristo resucitó corporalmente. En que Él resucitó en su cuerpo, tampoco lo creen. Entonces, cuando la Biblia enseña todas estas cosas, leo lo siguiente. Esto lo escribió un profesor de un seminario bíblico. Y este profesor del seminario bíblico, los que enseñan a otras personas que van a ser pastores y esto, escribió lo siguiente, y se los voy a leer, la siguiente anécdota. Vea qué interesante lo que escribe. Dice el profesor: hace algunos años vinieron por mi casa 3 testigos de Jehová. Yo estaba frente a mi casa. Me pidieron los testigos que si podían hablar conmigo, y les dije que sí. Y por más de 45 minutos hablaron de cuánta cosa había acerca de sus enseñanzas. Por fin pararon. Cuando pararon, me preguntaron si yo tenía alguna pregunta. Y yo les dije que solamente tenía un comentario. Y me dijeron: pues, ¿qué tiene que decirnos? Y yo les dije: miren, por 45 minutos ustedes me han hablado de su religión, me han hablado de sus enseñanzas, pero nunca ustedes me dijeron que yo era un pecador, nunca me dijeron que yo estaba perdido, como lo dice la Biblia, y por 45 minutos ustedes hablaron y nunca me dijeron que Cristo había muerto por mis pecados, que Él murió para salvarme. Ustedes nunca me dijeron que yo tengo que aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal para recibir perdón de pecados, para ser salvo, para tener vida eterna. Si yo me estuviese muriendo, me hubiese muerto sin la garantía de la vida eterna, porque ustedes no me dijeron quién es el que salva. Ustedes no me dijeron cómo yo podría ser perdonado y salvo por Jesucristo. Acaba diciendo: de más está decirles que se fueron inmediatamente enojados. Creo que debe haber alguna razón por la que Dios puso en mi corazón que yo fuera tan enfático, tan directo y tan claro esta tarde con ustedes con esto. Porque no hay duda alguna que el engaño anda en la calle. No hay duda alguna de que el engaño llega hasta las puertas de nuestras casas, y hay muchos que son parte hasta de gente cercanas a nuestras familias, a nuestros amigos, que han recibido este tipo de enseñanza que es falsa y no es correcta. Los testigos de Jehová creen medias verdades a la mitad. No quieren creer lo que dice la Biblia en su totalidad. Y cuando la opinión general está basada en interpretaciones erróneas de las Escrituras, entonces hay peligro de engaño. De ahí, mis hermanos, que hay el serio peligro, se los digo constantemente, de que no podemos separar versos y poner lo que dice fuera de todo lo que dice alrededor del verso. Mejor dicho, no se puede sacar solo un verso de la Biblia sin entender todos los demás versos que están alrededor.
Y yo siempre se los digo, no se puede usar un texto sin el contexto, porque entonces es un pretexto. Cuando se saca un pedacito de la Biblia y se le arranca de todo el sentido general de lo que está enseñando, aquello se convierte en solo una excusa y se convierte en una mala doctrina, una mala interpretación bíblica que nos da entonces no doctrina, sino lo que nos da es dogma. Dogma. Y un dogma es una doctrina mal interpretada por un hombre. Y los dogmas forman sectas. ¿Ha oído hablar de las sectas? Claro que existen. Los testigos de Jehová, igual que los mormones, son sectas. Entonces, para seguir adelante, el sistema de enseñanza de ellos y de muchos otros grupos no concuerda con la verdad de la Biblia. Y por eso es que ellos no quieren aceptar completa y totalmente lo que la Biblia nos dice, de que Dios se manifestó en carne. ¿Dice eso la Biblia? ¿Lo han leído? Dios se hizo carne, amén. Y Dios, al hacerse carne, tomó la persona de Jesús, o lo conocemos como Jesús el Mesías, o Jesús el Cristo. Entonces estas personas han formado sus imágenes, tienen opiniones basadas en interpretaciones bíblicas incompletas, y esto no es una verdad completa. Al no tener una verdad completa, esto trae engaño, y lastimosamente el engaño hace que muchas personas mueran espiritualmente, y hay muchos que han muerto creyendo que murieron bien, cuando en realidad murieron sin Jesús y murieron para no ir al lugar donde van los que están salvos, que es el paraíso, que es en la presencia de Jesús. Gracias sean dadas a Dios esta tarde por nosotros. Gracias sean dadas a Dios porque Él vino a salvarnos, se hizo carne y nos vino a salvar. Gracias que Él se hizo hombre para identificarse con nosotros. Dice la Biblia que Él se hizo hombre para saber lo mismo que nosotros atravesamos. Él atravesó lo mismo, las debilidades del hombre. Gracias a Dios que Él mismo pagó el precio de nuestra salvación. Gracias que Él mismo logró la salvación para todos los que en Él creen. Y gracias a Dios que la Biblia misma me dice que el tiempo viene y está muy cercano, en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, para la honra de Dios. Todo eso está en la Biblia, en mi Biblia, pero hay algunos que aún no la quieren recibir. Ahora, usted y yo necesitamos tener muy en claro quién Jesucristo es. Y esto es muy importante, porque usted no quiere tener solo una imagen, usted no quiere tener solo una idea, usted no quiere tener solo una percepción, usted quiere tener la realidad y conocer realmente quién Jesucristo es. Y ahora cuando regresamos a lo que Jesucristo les está preguntando, entonces vea usted qué interesante, vea el verso 15, porque ahora viene Jesús y ¿qué dice? Jesús ahora les va a preguntar a ellos. Y esta es una pregunta muy importante, porque recuerde, primero preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Pero ahora lo va a hacer más personal. Y ahora les va a decir, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y va lo mismo por nosotros, hermanos. Exactamente lo mismo funciona con nosotros, porque debemos de tener muy, muy en claro quién realmente Cristo es para usted y quién es Cristo es para mí. Y de esto depende la salvación y depende la vida eterna. Entonces Cristo les dice, ¿y vosotros, ustedes, quién decís que soy yo? Y de nuevo nos vamos a encontrar con otro serio problema, porque algunos de ellos, ya sea porque iban a agradar en la encuesta o porque iban a desagradar al otro grupo, muchos de ellos no dicen nada. Y lo mismo pasa con nosotros, que hay veces que nos preguntan esta pregunta y nos quedamos callados para no crear un poquito de conflicto, porque sabemos que ahí está aquella que es de los testigos, o sabemos que está ahí aquella que es la atea, o la otra que es la católica, y no hablamos de esas cosas porque nos da un poquito tanto de que no queremos crear conflicto. Pero cuando la respuesta está bien clara en tu corazón, no vas a tener miedo de decir quién realmente Jesús es para ti, porque ya tú sabes que Él te salvó, ya tú sabes que Él te perdonó, ya tú sabes que Él está en ti, ya tú sabes quién Él es o no. Pero ellos
y por eso se quedan callados. Cristo les dice, pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y se callan. No pueden responder. Yo no sé realmente por qué no respondieron, pero si algunos se quedaron callados, tal vez sea por la inseguridad de su opinión o para prevenir no dar una respuesta incorrecta, ¿no? Porque a uno no le gusta que se rían de uno cuando uno responde incorrectamente. Eso no es muy bonito, pero aún así se quedan callados y solo uno de ellos va a hablar. Y el que habla va a dar la respuesta correcta. En el verso 16 está, le dice, respondiendo Simón Pedro, le dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el escogido, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Qué belleza! Y esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es esa, la que está Pedro dando. Y esa respuesta, conocer la respuesta correcta, tiene un serio problema. Porque antes dijimos que aunque creer en Cristo no es suficiente para la salvación a la manera de los testigos de Jehová, y aún así les voy a decir ahorita mismo que conocer la respuesta correcta aún no es suficiente para que una persona tenga a Jesús como su Salvador. Porque hay personas que saben esto, lo saben porque lo han leído y aún así no lo han aceptado. ¿Cuándo es que Cristo realmente me ha salvado? Cuando yo puedo venir y yo digo, tú eres Jesús, mi Cristo. Tú eres el Hijo del Dios vivo, mi Salvador. Tú eres Dios que se hizo carne, mi Señor, mi. Entonces eres mi Cristo, eres mi Salvador, eres mi Señor. Tú eres el Hijo de mi Dios. ¿Me están entendiendo? Y es personal. Cuando ya se personaliza es porque ya tú lo has experimentado. Ya vino Él y lo hizo contigo. Ya tú tienes relación con Él. Ya lo conoces. Ya Él te perdonó. Ya te tocó. Ya Él te llenó. Ya Él vive dentro tuyo. Ahora es tuyo. Tú le perteneces y Él te pertenece a ti de alguna manera. Entonces nadie tiene que decirle cuando hay una opinión general, la opinión general no puede hablar de esta manera, y nadie que tenga una opinión general me va a poder venir a decir esto como yo ya lo sé. Él me salvó a mí, me salvó, me perdonó a mí. Él me vio perdido y me buscó y me trajo a mí. Es personal. Él es mi, lo puede decir, mi Cristo. ¿Ah? Mi Cristo. Se siente sabroso. Él es mi Cristo. Él es mi Salvador. Yo no sé cuántos están oyendo allá afuera, pero no importa. ¡Gloria a Dios! Porque es la verdad. Y en pocos días lo vamos a estar viendo cara a cara. Cara a cara lo vamos a estar viendo. Entonces, verso 17, Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo también tengo algo que decirte, que tú eres Pedro, y sobre la roca voy a edificar mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que le está diciendo es, excelente Pedrito, excelente, bravo, ¿lo entiendes correctamente? Ya lo entiendes. Y entenderlo correctamente, ahora ya lo puedes decir. Y lo puedes decir bien, porque mi Padre te lo ha revelado, es lo que le está diciendo ahí. Si no venía la revelación del Padre, no lo podrías entender, Pedro, pero mi Padre te lo reveló y por eso me puedes decir correctamente. Pero ahora, vea qué interesante, y aquí viene como un juego de palabras. Y aquí los voy a dejar pensando un poco a ustedes y a los que nos escuchan también en la internet, porque ahora Cristo le dice, debido a esa declaración que acabas de hacer, debido a la declaración de la vida eterna que acabas de dar, esta misma declaración es una verdad, y esta verdad es como una piedra sólida. Esa verdad que acabas de decir, ¿cuál es la verdad? Que Él
él acaba de decir que Cristo es el Hijo del Dios vivo, que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces, esa verdad de que Cristo es el Salvador es la misma verdad que él está diciendo. Usted se convierte en una roca, y esta roca es una roca sólida, es una piedra sólida. Esa roca es la roca de la salvación, y realmente ustedes saben, la Biblia nos dice que Jesús es la roca. Entonces esto es el fundamento correcto. La Biblia también nos habla de esa piedra que los edificadores desecharon, pero que se convirtió en la piedra sólida del real fundamento para construir la iglesia. Entonces Pedro está diciendo esto, y Cristo le está diciendo, basado en la declaración que has dado, es que esto se convierte ahora en roca sólida, y es donde va a ser el fundamento correcto. Y le acaba de decir, sobre esa roca edificaré, ¿qué? Vea el verso 18, casi al final. ¿Qué va a edificar sobre esa roca? Su iglesia. La iglesia está edificada sobre la única verdad completa y total de Jesús. Él es, no hay ningún otro. Él es la salvación, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es el sacrificio, Él es el sumo sacerdote, Él es el creador, Él es Dios. Ahí está. Y qué precioso. Entonces, basado en esto que le está diciendo, dice, este grupo de personas van a tener el fundamento correcto, va a ser la iglesia, y ellos van a ser edificados. Y la edificación no tiene que ver en cuanto al número, tiene que ver en que el que tiene la verdad correcta dentro de él va a ser construido, edificado de adentro. Necesitamos ser edificados como un edificio en el Señor. Y le dice también, y además le dice, vea el verso 18, acá hacia el final, le dice, ante esta verdad, las puertas del Hades. Y esa palabra es muy importante, porque en otras Biblias la han traducido incorrectamente. Porque han puesto dice, las puertas del lugar de los muertos, o las puertas del infierno, dicen otras Biblias. Pero aquí la Biblia correcta dice las puertas del Hades. Y las puertas del Hades es lo siguiente. Vea qué interesante. Las puertas del Hades, el Hades es el lugar donde están los muertos, es el lugar de los muertos. Y al ser el lugar de los muertos, dice que esas puertas, el Hades, no tendrá suficiente poder para evitar que los que han muerto, presten atención, los que han muerto creyendo en Cristo, ya tengo su atención, qué lindo, todos me están viendo. Los que murieron creyendo en Cristo iban a ese lugar. Y lo que él está diciendo es, las puertas del lugar de los muertos no tienen poder para guardar a los que murieron creyendo en mí. ¿Cuándo? Antes de la resurrección. Porque ¿qué pasó en el mismo momento cuando Cristo resucita? En el mismo momento cuando Cristo muere, ¿qué le dice al ladrón a la par de él? Le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? Después de la muerte de Jesús, ya las personas no van más a ese lugar, los salvos. El salvo va inmediatamente al paraíso, a la presencia del Señor. Entonces lo que él está diciendo es, Pedrito, presta atención. La verdad que acabo de decir es una verdad tan grande y tan fuerte y tan importante, de que nadie que haya muerto creyendo en mí, las puertas del Hades va a tener suficiente poder para guardarlos encerrados. Y esto es una escritura que ha sido malísimamente, ha sido mal interpretada, horrible, porque se ha creído, la iglesia dice, a las puertas del infierno no tienen poder sobre nosotros. ¿Cuándo las puertas van a tener poder de nada? Las puertas se usan solo o para prevenir que algo entre, o para prevenir que algo que ya está adentro salga. No tiene que ver nada con que uno venga aquí vengo con las puertas
será, no, ya me eché la puerta al hombro porque está pesada. No tiene sentido. Y ahorita vamos a ir a donde está. Entonces lo que está diciendo es que todos aquellos que murieron con Él, en el mismo momento cuando Él resucita, esas puertas del Hades, del lugar de los muertos, ¿recuerda dónde estaba el seno de Abraham? ¿Recuerdan los que estaban allá? Y los que estaban en el seno de Abraham, esas puertas del lugar de los muertos, no es el infierno, es el lugar de los muertos. El Hades es el lugar de los muertos. Entonces esas puertas no pudieron prevenir los que ya habían creído en Cristo, y que Cristo llevó cautiva la cautividad y los llevó con Él al paraíso, a vivir con Él en el paraíso. Vea qué interesante todo esto, ¿ok? De solo la declaración que Pedro hizo. Entonces, el lugar de los muertos es el Hades. El lugar de los muertos aún no es el infierno. Nadie aún ha ido al infierno. La primera persona que va a conocer el infierno es el anticristo. La segunda persona que va a conocer el infierno es el falso profeta. Y los terceros que van a ir al infierno son todos aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo en todo este tiempo. Después de que la iglesia se va, todos los que rechazan a Jesucristo en todo ese tiempo que le llaman la tribulación, todos los que atraviesan la tribulación y aún así rechazan a Cristo y están vivos después de la tribulación, todos los que aceptaron la marca de la bestia, todos los que viven fuera del Señor, esos sí son los primeros humanos que van a ir al infierno directamente. Yo sé que todo esto le va a traer muchas preguntas. Ahí está mi correo electrónico, me pueden enviar los textos. Por favor, eso se trata. Yo necesito que despertemos a buscar en la Biblia, estudiar más. Amén. Necesitamos saber estas cosas con certidumbre. Entonces, vea lo que ahora le viene a decir. Verso 19. Pedro, y a ti te voy a dar algo muy importante. A ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¡Qué responsabilidad! Las llaves del reino de los cielos. Y lo que le va a decir también es algo muy mal interpretado, porque vean lo que le dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos también. Así es que hay que prestar un poco de atención, porque esto de atar y desatar es sumamente controversial. Algunas personas, en algunos círculos, yo no sé, ciertas iglesias, algunos lo usan como que si tuvieran un lazo. Y entonces entran a un lugar y es como una soga invisible. Y la soga se mueve con palabras. Entonces entran, y cuando entran dice: te ato. Y empiezan a alzar las manos así, y te ato, o en el nombre de Jesús, te ato, o te desato. Y empiezan a hacer, y yo no entiendo ese tipo de manifestaciones, porque el poder ni siquiera le fue dado a las personas así. Dijo a Pedro: a ti te doy las llaves. Y vea qué interesante, porque eso no es lo que significa. Hay personas que están amarrando y desamarrando como espíritus inmundos. Te ato, y te desato, y te ato, y te suelto, y a mí se me hace eso bien raro, bien loco. Y hay un montón de prácticas religiosas supuestamente espirituales que son raras y son locas. Recuerde que estamos hablando de engaño, y hay muchos que aparentan espiritualidad, pero andan engañando, andan diciéndonos cosas que no son de acuerdo a lo que la Biblia dice. Lo que significa esto es lo siguiente, preste atención. Pedro acaba de hacer una declaración muy importante. ¿Cuál es la declaración de Pedro? Que Cristo es el Salvador. Cristo le dice, basado en esa declaración tuya, tú ahora tienes la autoridad, y ni las puertas del Hades, basado en esa declaración, la iglesia es edificada. Las puertas del Hades, del lugar de los muertos, no tienen poder sobre y los que van a salir y van a estar conmigo. Entonces, basado en la declaración que tú has dicho, es que tú estás recibiendo unas llaves. Las llaves tienen que ver con que todo aquel, Pedro, todo aquel que acepte la declaración que tú hiciste, todo aquel que crea que Jesús es el Salvador, todo aquel que lo confiese, todo aquel que
viva para Jesucristo a la manera de Dios, esa persona va a ser desatado de sus pecados. Por eso es que dice, todo lo que ates aquí en la tierra y todo lo que desates aquí en la tierra será ya sea atado o desatado en el cielo. ¿Qué significa? De que hay personas de que sencillamente han escuchado el Evangelio, sencillamente han escuchado realmente que Jesús es el verdadero, el único, el Salvador, y aún así no han querido recibir el perdón de sus pecados. ¿Qué es en lo que estas personas están atados? ¿A qué están atados? ¿A sus pecados? ¿Por qué alguien insiste en seguir atado a su pecado? Ay, yo no. Tan pronto venga algo malo, yo necesito hablarlo, yo me siento incómodo, mi conciencia me empieza a molestar y hasta que no me lo quite, no tengo paz. ¿No les pasa igual? ¿Verdad que sí? Qué lindo es vivir con la paz de Dios, aunque no haya un dólar en el bolsillo, ¿qué importa el dólar? Pero la paz de Dios, qué belleza, gloria a Dios, ¿no? Pero cuando entonces esto viene y esto lo empieza a comer a uno, todo esto lo ata a uno. Y es lo que le está diciendo Pedro, de ahora en adelante, al que se le predique el Evangelio y recibe al Señor, esa persona es desatada, y lo que esa persona es desatada aquí en la tierra, en el cielo es desatado. Pero hay otros que van a estar todavía atados porque no quieren aceptar la verdad que tú acabas de decir, la declaración de que solo Él es el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios vivo, y los que no aceptan eso van a seguir atados, y lo que como están atados aquí en la tierra van a seguir siendo atados en el cielo, quiere decir cuando mueran o cuando se vayan atados. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Ahora, en ningún momento está diciendo aquí tampoco que hay pastores, que hay obispos, arzobispos, padres, sacerdotes y quien sea que tiene autoridad de decir quién entra y quién no entra al cielo. Porque alguien podría decir que le está dando autoridad de decir, bueno, tú entras y tú no entras. Eso es una malísima manera de interpretar la Escritura y es una incorrecta doctrina que no existe, y aún así muchos la practican. Inclusive hubo un tiempo en el que decían, ¿no?, de que echaba uno la ofrenda. Decía, echa la ofrenda y tan pronto suena la moneda en el tarro o en el vaso donde se echa la moneda, el alma de tu tío va a salir del lugar donde está. Y empezaron a enseñar esa doctrina. Entonces, tan pronto suene la moneda, ¡pum!, tan pronto suena el billete que cae, entonces ya intercedimos por el tío Toño que salga del purgatorio, porque ahí está purgando hasta que ustedes aquí en la tierra hagan algo por él, para soltarlo del lugar del muerto. ¿Se dan cuenta qué erróneas son esas enseñanzas ahora que vemos la verdad tal y como es? ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Estoy siendo un poquito cínico. Lo hablo así con cinicismo, discúlpenme ustedes los que me escuchan a través de la internet, pero es que no podemos seguir más con estos enredos ni con estos engaños. Este es el tiempo en el que hay que hablar la verdad, y hay que hablar la verdad directamente. Y por ahí dicen, no que al que le cae el guante que se lo plante, pero allá el que oye la verdad y no quiere aún recibir la verdad, ya no es problema de nosotros, es problema de aquella persona, porque quiere seguir siendo atado. Verso 20, y acabamos. Entonces Jesús les mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Cómo? Yo creí que ellos tenían que predicar, yo creí que ellos tenían que hablar, ya los había mandado a predicar, ya los había mandado a hablar, pero es que se me hace a mí que les está diciendo, no le digan a nadie que yo soy el Cristo, porque aún ustedes no tienen el poder que necesitan para hablar, ya no solo con palabras, pero ahora van a hablar con el conocimiento, porque cuando yo muera y cuando yo resucite, Él había prometido, yo les voy a enviar un consolador, yo les voy a enviar poder, yo les voy a enviar a uno que les va a ayudar a hablar, que les va a ayudar a decir la verdad, a uno que les va a dar autoridad para que ustedes digan las verdades correctamente. Entonces estaba diciendo, tal vez ustedes ahorita hablan en la carne, y no quiero que ustedes entren en conflicto, no quiero que entren en peleas, especialmente con los religiosos que hablan cosas que no son. Por eso les está diciendo, no le digan aún a nadie que Él es, que yo soy el Cristo. No le digan.
Tal vez eso sea. Yo no sé claramente esto. Lo único que sí sé es que Él les está advirtiendo. Le dice, aún no es el tiempo para que tú les digas a nadie de eso, por un tiempito. Y ahí va a venir el momento. Todo esto cambiaría en unos pocos días, porque Jesús iba a morir, pero Jesús iba a resucitar. Y Él iba a probar de que Él es el verdadero Salvador, y también Él iba a probar que también Él es Dios. Dios. Y Él dijo, yo doy mi vida y yo la tomo también para atrás. Todo eso lo dijo Jesucristo. Entonces, hermanos, esta tarde, esta es mi dirección, las instrucciones que tengo para ustedes es: mirad que nadie los engañe. Jesucristo es el Salvador y no hay ningún otro. No hay ninguna otra manera de llegar al Padre si no es a través de Jesús. Solo Él es el Salvador, solo Él es el Mesías, solo Él es el único y verdadero Hijo de Dios. Su nombre es Jesús el Cristo.